recibí un video en el cual vamos a estar viendo cómo los dos polos opuestos, como son la Trinidad y la unicidad, convergen. O sea, no son tan distintos como ambas partes creen. Veamos el primer fragmento. Bueno, a nosotros nos queda, no sé, fácil, si lo puedo decir así, entender que Jesucristo es Dios, manifestado en carne, eso dice la Biblia. En primer lugar, lo que dice nuestro amigo es correcto. Primera de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Ahí tenemos la primera convergencia, o en lo que coinciden estas dos partes, la Trinidad y la unicidad. El pastor unicitario dice, para ellos no es difícil creer que Jesucristo es Dios porque la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. El trinitario dice que, por supuesto, el pastor tiene razón porque sí, Dios fue manifestado en carne y cita, da el texto él de 1 Timoteo. O sea que en eso convergen o coinciden. No son tan diferentes como parecen o como ellos mismos creen. Pero entonces veamos ese texto que este joven ha citado y en el cual se sustenta el ministro unicitario para sustentar esa creencia de que Jesús es Dios hecho hombre. Veamos lo que dice la escritura en una Biblia hebraica israelita. Grande sin duda alguna es la verdad fundamental de nuestra fe, que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en carne. En ese texto se sustentan los trinitarios y los unicitarios para decir que hay un Dios, ya sea el Dios Padre, que dicen los unicitarios, o el Dios Hijo Eterno, que vino y se encarnó. Pero ¿cómo les parece que ese texto en los manuscritos no dice que Dios fue manifestado en carne? Dice, Él fue manifestado en carne. Y he escuchado a algunos que tratan de argumentar que aunque ahí no diga por ahí cerca ese texto, por ahí está la palabra Dios en algunos de esos versículos, pero se le olvida que en ninguna parte de los manuscritos aparecía la palabra Dios. Los griegos tenían una palabra que luego se tradujo al latín y del latín al español y suena como Dios. Pero la palabra Dios no está en los manuscritos. De hecho, hoy mismo los judíos no le dicen al Creador Dios, sino Hashem o Adonai o el gran Elohim, pero no se refieren a él como Dios. Esa palabra, si la utilizan unos de ellos ahorita es porque la han escuchado de nosotros, no porque originalmente la hayan utilizado. Entonces, estas personas están fundamentados ambas partes de doctrina, tanto la unicidad como la Trinidad, en un texto que está adulterado, porque la palabra Dios no está en los manuscritos. Ahora, ahí dice, Él fue manifestado en carne. Vamos a escuchar otro fragmento donde el joven empieza a hablar de el verbo. Para él, ¿qué es el verbo y en qué acusa él a la otra parte, que es el unicitarismo? Escuchemos el segundo fragmento. También en Juan 1:14 se nos dice que el verbo fue hecho carne. Vamos bien. ¿Quién es ese verbo? Jesús. Bien, excelente. Vamos perfecto. Ahora vámonos 13 versículos antes a Juan 1:1. El caballero entendió la última parte que dice que el verbo era Dios. Eso está espectacular. Pero lo que no entendió es la parte de el verbo estaba con Dios. ¿Con quién estaba el verbo? Si Jesús es el Padre. Ahí tenemos entonces a este joven tratando de refutar al unicitarismo, porque el unicitarismo dice que el verbo es el Padre y los trinitarios dicen que no, que el verbo es el Hijo. Pero vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua Española, qué es realmente verbo. Verbo significa sonido o sonidos que expresan una idea. ¿Cómo les parece? Que estas dos doctrinas dicen que verbo es el Padre o verbo es el Dios Hijo Eterno, pero resulta que la Academia de la Lengua Española dice que verbo no es un ser, dice que verbo es un sonido, que verbo es sonidos que expresan una idea. Y eso coincide con lo que dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Entonces la palabra de Dios es el aliento de su boca, no un ser llamado Padre. El Padre no es verbo, el Padre, Cristo dijo, Dios es espíritu. Si Cristo nos hubiera dicho Dios es verbo, tendríamos que aceptar que el Padre es verbo. Pero resulta que verbo es palabra, verbo es el sonido que sale de un ser, en este caso del Padre o de cualquiera de nosotros. Tenemos verbo, pero el verbo no es el ser, el verbo es lo que sale del ser. El sonido, aquí dice la Real Academia de la Lengua Española, que verbo es sonido o sonidos que expresan una idea. Entonces, ambas partes están coincidiendo en que están equivocados, creyendo que el verbo es un ser llamado Padre Eterno o que el verbo es un ser llamado Hijo Eterno. Pues no, señor, ninguna de las dos partes tiene razón porque ambas están equivocadas creyendo que verbo es un ser. Verbo es un sonido. Verbo es el aliento de la boca del Padre. Ahora, eso lo ratifica, lo confirma la Escritura en el Nuevo Testamento. Por la fe
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora sí vamos a leer el texto en el que este joven se está sustentando para decir que el Verbo es un ser que estaba con el Padre, pero que no era el mismo Padre. Veamos cómo nos dice el texto. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es así como dice en la Biblia tradicional Reina Valera, que ya sabemos que fue traducida por la Iglesia romana. Ahora, ¿cómo dice una Biblia israelita? En el principio era la palabra, o sea, el aliento de la boca del Padre. La palabra era con Yahweh, o sea, con el Padre. Y la palabra era Yahweh, o sea, la palabra era parte del Padre. La palabra era con Yahweh. Era Yahweh, era parte de Él. El verbo, la voz, el aliento de mi boca que está saliendo ahora mismo es parte de mí. Soy yo el que estoy hablando, pero este es el aliento de mi boca lo que está saliendo. Entonces, Él era en el principio con Yahweh. O sea, el verbo, la palabra, el aliento de la boca era lo que estaba, lo único que estaba con el Padre. Dice el otro versículo, todas las cosas por medio de Él. ¿De quién Él? Del verbo, de la palabra, del aliento de la boca del Padre, fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es por medio de la palabra que fueron hechos los cielos y la tierra, por el aliento de la boca del Creador. Pero ¿cómo saber si el Padre antes de la creación estaba con alguien o no estaba con alguien? Es muy sencillo. Solo tienes que ir a Génesis, capítulo 1, versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu del Señor, del Padre, se movía sobre la faz de las aguas. Note que no dice los espíritus, como dicen los trinitarios, que habían tres, sino el Espíritu del Padre se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Cristo lo dijo, Dios es espíritu. No dijo, Dios son espíritus, como si fueran tres, como enseña el trinitarismo, que son tres personas distintas que coexisten y son coeternas y coiguales, cosa que realmente es totalmente antibíblico. Porque Cristo, el que ellos dicen que es la segunda persona de la Trinidad, dijo, el Padre mayor es que yo. O sea que no hay un Padre coigual con el Hijo y coigual con una tercera persona que ellos se suponen que existe. Entonces, ya está claro que el Verbo no es otro ser, ni siquiera el Padre es Verbo, el Padre es Espíritu. Dios es Espíritu, lo dice textualmente el mismísimo Cristo Jesús. Tampoco dijo Cristo, Dios era Espíritu y ahora es hombre, porque se hizo carne el Espíritu de Dios, como dice el unitarismo. No. Él dijo, Dios es espíritu. O sea, en el presente, cuando Cristo Jesús dijo esas palabras, estaba hablando del hoy, del momento. Y dice, Dios es espíritu. No dijo, Dios era espíritu. Y se hizo hombre, que es lo que enseña el unicitarismo. Entonces, estos dos polos opuestos doctrinales, como son la Trinidad y la unicidad, coinciden en ese tipo de cosas. En creer, primero, en un texto adulterado, que le pusieron la palabra Dios cuando lo que dice allí en los manuscritos es la palabra se hizo carne, el verbo, la palabra, el aliento del Creador. Pero también coinciden en creer que el verbo es un ser, que el verbo es el Padre o que el verbo es el Hijo Eterno, cuando el verbo es la palabra del Padre. De hecho, la profecía en Isaías dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra, y la hace producir y germinar y da fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. Ahí el Padre estaba anunciando que iba a enviar la palabra. Y por eso la Biblia dice, en San Juan 1:14, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. No dice, el Padre fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero tampoco dice, el Hijo Eterno fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque no se hizo carne en ningún ser celestial, porque Dios no es modalista. La Biblia dice que en Dios no hay mudanza, Él no toma forma de otra cosa. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Cristo dijo, lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. Por eso el Padre, cuando nos creó, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero una cosa no se convierte en la otra. Ni cada cosa de las que nos conforma es un ser diferente, porque en eso se apoya el trinitarismo también. Para decir que así como nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, así mismo Dios es una Trinidad. No, señor.
Nosotros no somos una trinidad, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, porque eso nos conforma a nosotros. Bíblicamente somos un solo ser, único, indivisible. Entonces no hay duda que el trinitarismo y el unicitarismo convergen en las mismas creencias. Solo que mientras unos creen en tres personas distintas, los otros creen en tres manifestaciones distintas. Entonces unos son trinitarios, los otros son triunitarios, pero hay trinidad en ellos. Y al mismo tiempo ambas partes se apoyan en textos que están manipulados, adulterados. ¿Cómo saber que la Biblia ha sido adulterada? Hay gente que no puede creer o aceptar que la Biblia sí ha sido adulterada. Pero yo quiero que usted lea en Jeremías, y ahí encontramos al Padre diciendo lo siguiente: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Ahí el Padre está acusando varios siglos antes de Cristo, acusando a los traductores de la Escritura, a los escribas, que cuando ellos sacaban las copias de la Escritura, porque tenían que estar haciendo constantemente por el paso de los siglos, sacar copias, ellos la adulteraban la palabra. Y el Padre les dice: ustedes, los escribas, la han convertido a la ley del Señor, a la palabra del Señor, la ha convertido en mentira. Pero eso no sucedió solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sucedió lo mismo. Encontramos al apóstol Pedro diciendo lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nótese lo que dice el apóstol Pedro aquí, con preocupación. Lo que el apóstol Pablo escribía hablando de cierto tema, entre esas cosas hay algunas difíciles de entender. Entonces, ¿qué hacen los indoctos e inconstantes? Tuercen, como también las otras escrituras. Entonces, en ese entonces existían cartas de los apóstoles que llegaban a una iglesia y luego la enviaban a otra y las iban rotando, porque no existían Biblia como tal, como ahora. Entonces, donde llegaba y había un indocto usado por el maligno, le ponía ahí y luego la carta seguía, pero seguía ya adulterada. Así se iba adulterando la palabra. Y aquí lo dice: los inconstantes e indoctos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, torcer la escritura no solamente es decir una cosa que no está ahí, o hacer decir la Biblia lo que no dice, como hacen las fábulas. También existe la práctica de torcerla, como dijo el Señor en Jeremías 8:8. La pluma mentirosa de los escribas la convierte en mentira a la ley, a la palabra del Señor. Pero también en el Nuevo Testamento sucede lo mismo en las traducciones, que se van alejando cada vez más del original, y desafortunadamente hoy en día tenemos textos que no dicen lo que dice originalmente la Escritura. Por ejemplo, Cristo dijo en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Note que Cristo habló de solamente un ser, que es el único Dios verdadero, que es el Padre, y de un segundo ser que es parte de la deidad, porque tiene la deidad, tiene la genética, los genes del Padre, porque fue engendrado por el Padre. Pero aunque tenga la genética del Padre, no es un segundo Dios, porque Cristo dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que no hay Trinidad, ni hay tampoco un Padre que se convirtió en hombre y Cristo es el Padre porque se hizo hombre. No, ahí lo dice textualmente, que el único Dios verdadero es el Padre y que Cristo no es el mismo Padre, porque dice y a Jesucristo, habla de otro ser diferente al Padre, a quien has enviado. Nos dice la palabra ahí una cosa en ese texto y otra muy distinta en 1 Juan 5:20, donde dice totalmente lo contrario. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, ese texto fue manipulado, no cabe duda, porque no coincide con lo que dijo Cristo. Y la Biblia tiene que coincidir, porque la Biblia no se contradice. Dios no dice una cosa aquí y otra por allá después, no. Él no cambia de opinión. Si Cristo dijo que el único Dios verdadero es el Padre, Juan nunca habría de decir eso que aparece ahí escrito. Es más, el mismo Juan escribe tajantemente: a Dios nadie lo vio jamás. Y Juan vio con sus ojos a Cristo Jesús. De hecho, estuvo cerca de él todo el tiempo del ministerio del Señor. Entonces, aunque lo tuvo tan cerca, él dice: a Dios nadie lo vio jamás. Y lo repite en sus escritos, como en el Evangelio y en sus cartas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que dice 1 Juan 5:20 no es inspirado por el Espíritu Santo. Es la pluma mentirosa de los traductores que ha quebrantado, que ha adulterado la palabra. Por eso el mismo apóstol dijo: si viene un ángel del cielo o uno de nosotros predicando un evangelio distinto, no lo crean, no lo reciban, considérenlo como anatema. ¿Por qué dice el apóstol que ni aún uno de ellos? Hermano, porque es tan astuto el diablo que en los escritos de los apóstoles
hace creer que ellos dijeron cosas como esa, que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, cuando eso no coincide con lo que dijo Cristo. ¿Por qué no coincide? Porque lo que dice en la carta fue manipulado. Mano, porque es que la Biblia desafortunadamente fue traducida por una iglesia trinitaria, que es la madre de todas las trinitarias. Esto debe saberlo todo católico y todo evangélico. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382, con el Papa San Dámaso I, en el Sínodo Romano del 382. Hizo la Biblia. Usted no se puede apoyar en una Biblia diciendo que la Biblia dice Dios fue manifestado en carne. Cuando ese texto fue adulterado, el pastor unicitario se apoya en él y el trinitario también. O sea, el trinitarismo y el unicitarismo se apoyan en un texto que está adulterado. Está claro entonces que no hay un Dios Hijo eterno o Padre eterno hecho hombre. Eso no es cierto. Y en eso coinciden los trinitarios y los unicitarios, en creer que un ser vino del cielo y se hizo hombre. Eso se llama modalismo, eso es paganismo, esa es la doctrina de Zeus y de otras culturas. Los griegos creían y enseñaban eso, de que del cielo había venido o venía Zeus y se convertía, el dios del Olimpo, dicen ellos, se convertía en hombre. Eso es paganismo y eso lo metieron al cristianismo los griegos, los romanos después, porque en ambas culturas hay creencia de modalismo, de un ser que viene del cielo y se convierte en hombre. Eso es modalismo, eso es paganismo, y el Señor no quiere ser comparado con esos dioses paganos, porque Él no es hombre ni es hijo de hombre. Eso dice textualmente la palabra del Señor. En otro fragmento que vamos a escuchar, habla de un grupo muy reconocido también que cree que Cristo no es Dios. Escuchemos el siguiente fragmento. Eso es lo que los testigos de Jehová no aceptan, pero él lo entiende. Vamos. Él aquí habla de los testigos de Jehová, pero no se da cuenta que los testigos de Jehová, al igual que los trinitarios y que los unicitarios, creen en un hijo preexistente que estaba con el Padre y que vino y se hizo hombre. O sea que están de acuerdo los trinitarios en creer que un ser vino y se encarnó. Están de acuerdo los unicitarios en creer que un ser vino y se encarnó, que era el Padre según ellos, y están de acuerdo los testigos de Jehová en que un ser vino, aunque no era un Dios en el cielo, pero que vino y se encarnó. Y así también los arrianos y otros grupos que existen, como los vinitalistas. Todos creen en que un ser vino y se hizo hombre. Eso es paganismo, y eso fue lo que metieron al cristianismo. Y la iglesia necesita salir de esa doctrina pagana. Estamos en el último tiempo, y en este tiempo hay que predicar la doctrina sana y creer en ella, porque somos salvos, dice la Biblia, por dos cosas: por la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que esas dos cosas tienen que ir juntas. Usted puede ser muy consagrado en lo moral, pero si usted no tiene fe en la verdad, no se va a salvar, porque el Señor no va a venir por una iglesia engañada. Tanto es así que la Biblia dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios, el Padre, les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Creer en la verdad es fundamental, pero para creer en la verdad hay que tener amor de la verdad. Y es lo que el cristianismo no está entendiendo, desafortunadamente la mayoría, que no es lo mismo amar la doctrina que amar la verdad. Hay que tener amor de la verdad, hay que haber recibido el amor de la verdad, no el amor de la doctrina. Entonces, el trinitarismo, en el amor a la Trinidad, hacen lo que este joven hace: defender la Trinidad como sea, así ya con un versículo que está adulterado. Y los unicitarios hacen lo mismo, porque no tienen amor de la verdad, sino amor de la doctrina que les dieron. El cristiano tiene que entender eso, que hay que tener amor de la verdad. Y si usted no ama la verdad, sino la doctrina, está en un problema muy serio, porque la Biblia dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no dice de la doctrina, sino de la verdad, el Padre les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Todos los que no recibieron el amor de la verdad. Eso es bastante serio. Lo que estamos tratando es muy delicado. Por eso el Señor dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Note, estimado trinitario, que no dice y a Jesucristo y al Espíritu Santo, la tercera persona, no, sino y a Jesucristo. Escuchemos otro fragmento donde este trinitario dice lo siguiente. Y por si se lo preguntan, el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, también es llamado Dios. Pero ¿dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? ¿Dónde lo dice textualmente? Está demostrado que la Trinidad es un concepto. He escuchado a maestros trinitarios, es un concepto, les he oído decir, porque es algo que no pueden demostrar textualmente. Pero también la unicidad es otro concepto. Mire que en eso convergen, en eso están de acuerdo. La unicidad es un concepto. Por más que ellos traten de arañar textos que den a entender, ninguno dice textualmente que Cristo es el Padre, pero tampoco ninguno dice textualmente que Cristo es la segunda persona de la Trinidad y que hay otro Dios llamado el Espíritu Santo. En ninguno. De hecho, los apóstoles claramente dicen, empezando por Cristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿cuántos dioses hay ahí? Uno solo, el Padre.
Eso lo confirma el apóstol Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas las cosas. ¿Por qué? Porque el Hijo preexistía como la palabra, como el aliento, como el sonido de la boca del Eterno. Y la palabra fue enviada. Eso dice Isaías. La palabra descendió. El Padre la envió. Por eso Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verbo salió, el Padre lo envió, el mensaje para la humanidad, lo que necesitábamos saber para ser salvos, lo envió el Padre. Eso fue lo que se hizo carne. Entonces, textualmente no se puede demostrar que hay un Padre que se hizo hombre, ni que hay un Hijo eterno que se hizo hombre. Eso es concepto, donde se basa en lo que da a entender la Biblia. Pero Cristo dijo, el que cree en Él, como dice la Escritura, es textualmente que hay que creer. Esta doctrina que nosotros tenemos la llamaron los apóstoles la doctrina de Cristo y consistía en lo siguiente. El apóstol dice, el que tiene la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Pero a cuántos dioses? Ya está claro, Cristo dijo que el único Dios verdadero es el Padre. ¿Qué es Cristo entonces? Lo que le reveló el Padre al apóstol Pedro. Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre el Cristo verdadero, sobre el Cristo que reveló el Padre, que no es ni el Dios Hijo eterno, ni el Padre eterno encarnado, sino que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que el Padre reveló. Y la Biblia dice, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso y te reprenda. Entonces, añadirle a la Biblia diciendo que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, tres personas distintas, eso es pecado porque se le está añadiendo a la palabra algo que el Padre no reveló. El Padre reveló que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre nunca reveló que Cristo era el Dios Hijo eterno que se había encarnado, ni tampoco reveló el Padre al apóstol Pedro que Cristo es el Padre eterno encarnado, como dice el unicitarismo. Lo que reveló el Padre es solo eso, que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así lo predicaron los apóstoles. A Cristo Jesús nunca lo predicaron como el mismo Padre, ni como el Dios Hijo eterno, sino como el Cristo, el Hijo de Dios. Hijo, ¿por qué? Hijo porque fue engendrado. La Biblia dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Hijo de Dios es el nacido de mujer. No es el Hijo que estaba por allá con el Padre, como dicen los trinitarios, ahí y que el Padre lo mandó a que salvara a la humanidad. No, eso no es cierto. La Biblia dice que Él envió la palabra, pero tampoco dice la Biblia que el Hijo sea el Padre que se hizo hombre, o que el Hijo de Dios sea el estuche de carne que dicen los unicitarios que se puso el Padre. No, el Hijo le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces el Hijo no es la carne, como dice el unicitarismo, el velo de carne que se puso el Padre. No, hermano, es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús no es ni el Padre hecho hombre, ni el Dios Hijo eterno hecho hombre. Quiero agradecerles a todos por haber visto este video. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos. Les invito a compartirlo, a dar like y a seguir esta página. Muchas bendiciones para todos.